Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal, Juan Buen Carlos? día, ¿Cómo estás? Juan. Hola, buen día, Ricardo, Emilio. Buenos días, ¿Cómo Juan. estás, Mateo? Muy ¿Qué bien. tal? ¿Qué tal receso tuvieron? ¿Descansaron? No, puros deberes. Puros deberes. Puros deberes de estática. Qué bestia. Cacho. Plática. No, todo bien. Bueno, me alegra. El día de hoy, vamos a continuar viendo lo que es las estructuras de pórticos con articulaciones, complementando esa parte y extendiendo un poco nuestras herramientas de cálculo y de análisis. Y bueno, vamos a terminar prácticamente la semana hablando de eso. Entonces, el día de hoy teníamos una actividad de preparación que era investigar Puedo hacerle por yo. internet estructuras que tengan o que consideramos o que consideraríamos que están soportando cargas triangulares y trapezoidales. Entonces, cuando hablamos de los tipos de carga, yo les di un ejemplo, básicamente, de lo que sería una carga triangular o en general, pues una carga trapezoidal. Y pues la idea era que con esa base y con lo que consulten, pues puedan identificar este tipo de estructuras. Entonces, vamos a tener 3 voluntarios. ¿Quién quiere ser? Yo, Juan. Yo puedo hacerlo también, Juan. Emilio, Ronnie, Sebastián. Mateo, Sebastián. Sí. Emilio, Ronnie, Almeida, Mateo, Sebastián. ¿Listo? Entonces, en ese orden. Van Ya le presentando. empiezo a compartir, Juan. Sí, dame un segundo, te activo. Listo, perfecto. Ya voy. A ver. ¿Me confirman ya cuando se pueda ver, porfa? Ahí estamos. Ya. Entonces, como decía Juan Carlos, la indicación de investigar en Internet estructuras que soportan cargas distribuidas triangulares trapezoidales. Y pues el mío, como la anterior semana, igual puse el Panteón de Agripa que está en Roma. Se puede ver que encima del pórtico hay esta estructura como triangular que claramente tiene, o sea, bueno, hace que la estructura soporte una carga distribuida triangular. Entonces ahí les señalé un poco cómo sería la carga distribuida con celeste. Y ya, mi siguiente ejemplo fue la entrada del Hard Rock Café de la Playa de las Américas que está en Tenerife, España. Y aquí también, como en el anterior, es como un pórtico que soporta esta carga distribuida triangular. Luego, mi siguiente ejemplo fue esta columna de una casa, bueno, en ubicación desconocida, con una mini pirámide, que también hace que soporte una carga triangular esta columna.
Y como bonus puse el obelisco de la San Pancho, que también tiene este como triángulo acá arriba, que hace que soporte una carga triangular a lo largo del obelisco, por decirlo así. Y ya. Ya, genial. Muy bien, muchas gracias. Ya, Juan Carlos. Siguiente. Ahí se puede ver ya. Sí Ujú. se ve. Ya, entonces yo como primer ejemplo tengo la iglesia de St. James en Sydney. Am, Aquí hay asimismo un pórtico y está soportando una carga triangular en la parte superior. Ah, y Juan, más bien quería hacerte una tipo como pregunta. Dime. Si le podemos analizarle en pórticos individuales acá y con diferentes cargas distribuidas igual. Es como No, que ahí no te entendí. dividirle, ¿Cómo? dividirle en tres, es como que tres pórticos. Aquí hay tres pórticos con tres cargas distribuidas diferentes. Si hay cómo hacer Mm, eso de ahí. O sea, no, o sea, ese es un pórtico que soporta una carga triangular. Lo que pasa es que Un la triangular. estructura como tal no se puede dividir, funciona como un mm, todo, ¿no? Nada, funciona como todo. Entonces soportaría una carga triangular. Entonces Ujú. aquí está. Segundo ejemplo, también como Emilio, tengo el Panteón de Agripa y es un pórtico en la parte inferior con una carga triangular en la parte superior. Y este es el Palacio de Hierro en México, solo que este tiene un techo como que inclinado, entonces am, no sé en qué parte podríamos considerarle, pero yo creo que en cada una de las vigas que están aquí, como por ejemplo esta marcada, esta verde, en la parte superior hay una carga triangular encima, sí, distribuida. ¿Dónde? A ver, no, no te Eh, estoy entendiendo. no sé si se podría considerar en cada una de estas vigas, como esta verde que está marcada aquí, en cada una de las vigas que están aquí, que son entre las ventanas, si no me equivoco, una carga distribuida triangular. No sé si se podría considerar como carga, como vigas, eso como carga en la O parte sea, superior. realmente en ese caso, digamos, si yo tengo un pórtico así, aunque la forma sea así, Ajá, esta viga no es que está soportando, o sea, esto haz de cuenta que el pórtico va soportando, no puedo rayar aquí, dame un segundo. ¿quieres que le haga zoom? Sí, por favor. Y me voy a tener que meter desde la tablet para poder Ya. rayar, porque si no, no puedo con el mouse. Ya, entonces resulta que esa estructura pues va funcionando así. Entonces, todos estos elementos, cada uno lo que soporta es solamente un pedazo del pórtico que está, ¿no? Y las ventanas realmente no han de ser todas, o sea, esto no ha Mm, de ser todo columnas en ese punto. Entonces, si tú lo ves de frente, eso es un pórtico que, digamos, va haciendo así, en escalera. ya. Y esos como Y triángulos que quedan son cargas, son considerados ya, pero cargas. cada pedazo de pórtico soporta un pedazo de carga, sí. Porque esto, Mm, solamente este de acá vendría a ser triangular. El ya, resto empieza a hacer cargas distribuidas que se van haciendo pirámide por la forma, ¿no? ok. ¿Ya? Ya, esos son los tres ejemplos. Ya, genial, gracias. Ya, me toca. Ujú. Ahí puedes ver, Juan. Sí, Ya, entonces yo la primera imagen lo que hice fue poner una pirámide, que básicamente esta pirámide tiene una carga triangular en base al suelo. Como o segunda sea, imagen, ¿quién está soportando la carga triangular? yo diría que el suelo. Ujú. El Eh, suelo. Ujú. Como segunda imagen también tenemos un pórtico y encima tenemos
tenemos la carga triangular, como ya dieron los anteriores ejemplos mis compañeros. Y por el último ejemplo tenemos el Louvre, que sería igual que la primera imagen, que es acerca como la pirámide. ¿Ya? No, realmente el Louvre no, porque esto es hueco por dentro. Mm, Entonces, tiene forma de pirámide, pero la forma de esto es una armadura. Esto es una armadura que está apoyada en esta parte y en esta parte y en todo el suelo, ¿no? Entonces, eso es como, realmente es como raro ese no es que transmita exactamente una carga triangular. Pero bueno, sí, está bien. De pronto en este borde, solo este borde podría estar soportando una carga triangular, pero son cargas puntuales realmente, no cargas distribuidas, porque van a venir pues por las diagonales de la estructura tipo celosía. Ujú. ya, Juan. Interesante. Listo, gracias. Gracias, Juan. Listo, entonces vamos a continuar en la parte que nos quedamos, analizando un poco ya ahora lo que serían pórticos con articulaciones, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando nosotros en vigas, ustedes recordarán una cosa interesante, ¿no? Nosotros sabemos que los pórticos con articulaciones lo que hacen es que me generan una ecuación adicional de equilibrio, ¿no? ¿Quién recuerda cómo tratamos la articulación? ¿Qué sabemos de una articulación? Que no genera momento. ¿Ya? O sea, que no genera como tal, Una no. articulación es un punto, o sea, lo consideramos como un nodo más en el análisis de secciones y lo que pasa es que en el nodo el momento es igual a cero. El momento en ese punto es igual a cero. Ujú. Muy bien. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos ahí algo de entrada, ¿no? Que el momento justamente en ese punto es igual a cero, ¿no? Entonces, en ese análisis, pues lo que vamos a hacer es extender un poco lo que sería el tratamiento que ya veníamos haciendo con lo que serían los pórticos normales, en donde dividimos las estructuras, saquemos la ecuación de equilibrio, etcétera. Y de ahí, una vez que logramos identificar que la estructura en ese punto, ¿sí?, tiene una articulación y podemos generar una ecuación adicional, pues nos aprovechamos de un corte en ese punto donde está la articulación para producir lo que sería el equilibrio del sistema. ¿Listo? Entonces, como primer paso, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Ah, están viendo mi... No están viendo... ¿Me confirman cuando vean la pantalla? Aún no. Me quedo Sigue cargando negro. Ya, ¿no? Ahí estamos. ahorita. Listo, genial. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Su tratamiento y análisis en cuestión de, ¿sí?, de fuerzas internas y análisis del equilibrio se basa
en realizar diagramas de cuerpo libre, justo en la ubicación de las rótulas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que primero que vamos a hacer en ese punto, ¿no? Entonces, para facilitar el tratamiento, del análisis estático, entonces, ¿qué es una recomendación? Nosotros, no importa cómo sea prácticamente la fuerza, ¿sí? Para analizar los pórticos, por facilidad, ¿sí? Las fuerzas que se generan justamente en las rótulas, las vamos a tratar en coordenadas globales, o sea, totalmente horizontal y totalmente vertical. Aunque esas fuerzas no coincidan con una fuerza axial para los elementos ni para una fuerza cortante en los elementos, ¿me entienden? Entonces, para facilidad del análisis estático, vamos a usar las fuerzas en las rótulas, las fuerzas aquí internas deberíamos poner, internas, o sea, en las rótulas, en coordenadas globales. De la estructura. En coordenadas globales de la estructura. O sea, X y Y. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para el análisis de estos sistemas. ¿Listo? Entonces, voy a tener una estructura de este estilo. Donde vamos a tener una rótula y de fuerzas vamos a tener las siguientes fuerzas. ¿Listo? Entonces, aquí, en esta estructura, vamos a decir que estos son 10 kilonewtons por metro. Este punto tiene 10 kilonewtons por metro y este tiene 20 kilonewtons por metro.
y prácticamente esas van a ser las fuerzas que yo tengo en mi sistema. Entonces, de esta estructura, lo que nosotros vamos a querer es calcular Juan Carlos, el diagrama. en la mitad de la viga hay un nodo y una rótula. Es una rótula, yo siempre lo dibujo con un nodo para que se den cuenta, ¿listo? Pero es una rótula. Ya. Entonces, calcular el diagrama de fuerzas internas del pórtico de la figura. ¿Listo? Entonces vamos a decir que este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, D, E y F. Y por lo tanto, pues, creo que para todos no es misterio que esto es AY, esto de aquí es AX, esto va a ser FY, esto va a ser FX, y ahora le vamos a poner unas distancias. Entonces, estas distancias van a ser 4 metros. Y esta distancia de aquí va a ser 10 metros. Y la rótula está justo en la mitad. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestra estructura para el análisis. Entonces, esto ya viene, o ya aparece más, las estructuras en las cuales nosotros vivimos, ¿no? Un sistema de vigas columnas con lo que sería un sistema de cargas aplicadas directamente. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando yo estoy solucionando un pórtico de estos? ¿Quién me dice? Los grados de indeterminación. Grado de indeterminación, perfecto. Entonces, primer punto, o primer paso, primero, grado de indeterminación. Entonces, ¿cómo se calcula el grado de indeterminación en un pórtico? Raimi. Primero el número de reacciones. La reacción es R. Ajá, ¿qué más? Por más 3 veces el número de elementos. Más 3 veces el número de los elementos M. Menos 3 veces el número de nodos. Menos 3 veces el número de los J nodos. Más el número de ecuaciones. El número de ecuaciones, ¿cuáles? Raimi. ¿Quién le ayuda a Raimi? ¿Cómo se llaman esas ecuaciones? El número de ecuaciones de condición. Muy bien, gracias. Número de ecuaciones de condición. Genial. Entonces, vamos a tener esta expresión, ¿no? Entonces, el grado de indeterminación para esta estructura sería, ¿cuántas reacciones tengo? 4. 4 más 3 veces el número de los elementos. ¿Cuántos elementos tengo? 4. 4. Sí. Recuerden que la articulación está dentro de un elemento, ¿no? 5. 3. Ah, sí. Entonces son Es 3. solo 3. Ah, 3. 3. Las articulaciones son parte de un elemento, ¿no? 3 menos
3 veces los J nodos. ¿Cuántos nodos tengo? 4. ¿Cuántos? 4. 4. Más, ¿cuántas ecuaciones de condición tengo? Una. Una. ¿Listo? Entonces tengo 4 más 9, 13, menos 4 por 3 más 1. Prácticamente el grado de indeterminación me da que la estructura es, ¿qué? Isostática. Isostática. Ya. Isostática. Listo. Una vez que ya tengo y determino que la estructura es isostática, ¿qué hago? ¿Cuál es el segundo paso? Sumatoria de Es fuerzas que sean cero. ¿Qué? Vamos a sacar las fuerzas externas, sumatoria, por ejemplo. Ya, hacer el equilibrio, ¿no? Plantear el equilibrio. Vamos a hacer en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y decimos que Y más FY. Ya, entonces, Una la carga de arriba. voy a plantear las ecuaciones de equilibrio. Como dice Mateo, podría plantearlas así, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. El equilibrio global en una estructura con rótulas debe cumplirse igual, ¿sí? Pero también debe cumplirse el equilibrio local de la estructura, ¿ya? Entonces yo puedo jugar con esos dos tipos de equilibrio. Yo puedo hacer equilibrio con todas las fuerzas y reacciones del sistema, o puedo cortar la estructura y plantear el equilibrio en el sistema que me queda cortado, ¿sí? Entonces puedo alternar, puedo a veces usar el uno o el otro, pero la solución me debe dar exactamente igual, tome la opción que tome, ¿listo? Entonces, en este caso, la idea es ir planteando ecuaciones. Entonces, vamos a tomarle la idea a lo que decía Mateo y podemos ir planteando ecuaciones. Entonces, la primera que voy a plantear es, pues, las más fáciles, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Yo tendría entonces que tengo que todo lo que va hacia la derecha, o sea, 5, debe ser igual a todo lo que va hacia la izquierda, que es AX más FX. Tengo una ecuación de dos incógnitas. Me jodí, no puedo resolver nada por ahí. Entonces, me voy a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y tendría que a Y, todo lo que va hacia arriba, más FY, debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. En Igual este tengo dos caso son, incógnitas. ¿qué? Igual tendría dos incógnitas. Igual tendrías dos incógnitas, ¿sí? Entonces, el hecho es de que aquí yo voy a tener que plantear sistemas de ecuaciones, ¿ya? Porque tengo pues 3 incógnitas. Por lo tanto, tengo una ecuación, o debo sacar al menos 3 ecuaciones que sean linealmente independientes, pues para que pueda yo resolver el sistema. ¿Listo? O ir viendo cómo lo puedo ir descifrando cada una de las ecuaciones o de las variables. ¿Listo? Entonces, a Y más FY. ¿Qué más va hacia abajo? ¿Ah? Igual a 10 ¿Cuál? por 5, las dos cargas distribuidas de arriba. ¿Las dos qué? Ay, no te escuché, qué pena. Las dos Perdón. cargas distribuidas que están arriba. Las dos cargas distribuidas que están arriba. La una, entonces sería 10 por 5 10 kilonewtons por 5, ¿no? Y la más otra sería sería 15 el por área del trapecio, que es la resultante, ¿no? Entonces, el área de ese trapecio, ustedes recordarán por geometría, ¿no? ¿Quién se acuerda cómo se calcula el área del trapecio? base menor. Base menor más Sería más mayor por altura sobre 2. por altura sobre 2. En este caso, ¿cuál sería la base menor? 10 más 20 10, sobre la 2. base mayor, 20, por la altura, que en este caso sería 5 metros. 5, y eso Entre 2. sobre 2.
¿El resto están? No los escucho, están como apagados hoy. ¿Sí? ¿Todo el mundo se acordó de esta ecuación? Tengo una consulta. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? Porque es la altura. La altura de ese trapecio es 5. La rótula va, la carga distribuida en trapecio va de D a E. ¿Sí? ¿Le cachas? Ay. Son los 5 metros restantes. Pues está a mitad. Sí, porque está en la mitad. ¿Listo? Entonces, aquí tendría que esto sería 30 por 5 medios, ¿sí o no? 30 por 5 medios más 50. Entonces, tendría la segunda ecuación, que es que AY más FY es igual a 125. Entonces, tengo la primera ecuación y la segunda. Entonces, tengo que plantear otra ecuación de equilibrio, pero tengo 4 incógnitas. Entonces, sería que la sumatoria de momentos alrededor de. Y entonces, aquí es donde a mí me interesa realmente cómo es que yo voy a identificar o cómo yo voy a plantear esas ecuaciones de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿dónde yo puedo hacer momentos de tal forma que el mayor número de reacciones se me anulen? Eso sería, pues, la idea, ¿no? Entonces, de nuevo, como es usual, no todos a la vez. Pero ¿en dónde ustedes creen? O sea, en A, en F podría ser una opción. No ¿En podríamos de una A, vez. en A o en F? En Ajá. A o en F, ¿no es verdad? Cualquiera de las dos Ujú. podrían ser opciones. ¿Listo? Sí, Entonces, quiero que por favor ustedes se vayan. se murió la pantalla. Ah, por si acaso desapareció la pantalla. ¿Qué? Ya Se no puso se ve la azul. pantalla. Ah, se puso como gris, Puso como azul también. Hizo un hatch ahí. oscuro. ¿No se ve la pantalla? Y como que se desconectó el iPad. O algo así. ¿Ahí? Ahí estamos. Ahí sí. Ya. Entonces, quiero que se vayan ustedes a D2L y en el módulo B, en el contenido asincrónico, les he subido 2 documentos que dice áreas y centroides de figuras. ¿Listo? Entonces yo voy a abrir el documento número 1 y en el documento número 1 les voy a proyectar por acá. Ustedes van a encontrar algunas cosas que pues para nosotros son bastante interesantes, ¿sí? Entonces, como yo tengo cargas trapezoidales, pues yo voy a necesitar para hacer el equilibrio plantear lo que sería la resultante de la carga que es de cualquier forma, trapezoidal, triangular, lo que sea. La resultante pues se calcula con el área. Entonces, en este caso, pues el área de cualquiera de las figuras que ustedes van a encontrar en los documentos vendría a ser la resultante de carga. Y como sabemos, o como hablamos cuando mirábamos cargas, la resultante se ubica en el centroide. ¿Sí? Entonces vamos en el próximo tema a aprender cómo se calculan los centroides, pero por ahora pues vamos a mirar cuál es su aplicación. Entonces, en estas tablas que yo les pasé, aparece esta distancia X barra o Y barra en algunos casos, en donde se calculan con estas expresiones y ese es el punto en donde está ubicado el centroide. ¿Listo? Entonces, por ahora, yo me voy a robar este dibujito, que es el que necesitamos, ya que tenemos una carga distribuida trapezoidal. ¿Ya? Y en este sistema que nosotros estamos resolviendo, pues prácticamente esa es lo que a mí me interesa, lo que yo necesito para calcular lo que sería el momento. ¿Listo? Entonces voy a volver de nuevo a la tablet.
Ustedes tienen ahí ese documento en D2L. Y vamos a continuar desde ahí. ¿Listo? Entonces, voy a plantear sumatoria de momentos. Como dijo correctamente Mateo, yo voy a plantear en A, sumatoria de momentos en A igual a 0. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la sumatoria de momentos en A, será todos los momentos que son horarios, van a ser iguales a los momentos antihorarios del sistema. ¿Listo? Los momentos horarios, ¿cuáles son los que ocurren en ese pórtico? Solo FY, entonces. ¿Cuál? FY por 10 metros. Pilas. Sumatoria de antihorarios. momentos. No. O sea, Las fuerzas distribuidas, las cargas distribuidas. Ya. Horarios. No, o sea, bueno, yo le puse, porque en el otro lado solo hay FY, entonces FY igual a todo el resto. No Bueno, ese es un momento antihorario, ¿no? Sí, pero es el único. Ya. Horarios, ¿cuál sería? La fuerza de 5. 5 por 5 por Por 2. 2. 5 por 2 metros. ¿Hay otra? ¿Más? Todas las cargas distribuidas de arriba. Ya. Díctame. Sería 10 por... O sea, 10 por 5 por 4. 10 por 5 a 2,5. ¿Por 4? No, 2,5. 2,5. No, pues sí, 2,5. Por 2.5. ¿No? O por 5 medios, ya para que ahí, no sé. Más. Y ahí es donde entra la ecuación. Entonces nosotros ya sabemos que la resultante, aplicando la ecuación del trapecio que aprendieron en el colegio, entonces nos daría... Es 15 por 5. Sería 75, ¿no es verdad? 75. Entonces aquí voy a hacer un zoom. Y voy a poner aquí que la resultante es un vector de fuerza que es 75 kilonewtons. Pero ¿Ya? no tendríamos dos fuerzas resultantes a diferentes distancias. O sea, le puedes separar, pero también... Pues le puedes separar en un triángulo o un rectángulo. Pero pues si ya tienes la ecuación, pues hazlo de una vez con un trapecio. Ya. Pues yo lo voy a hacer directamente con un trapecio. ¿Ya? Entonces, este 75 kilonewtons, que sería la resultante de carga, y la distancia X, fíjense que está medido desde la base menor. Y vendría a ser B, que en este caso B para nosotros son 5 metros. Por la suma de H1, que sería 10 kilonewtons por metro, más Queda 2 veces 2.78. H2. Dime. Creo que da 2.78 todo eso. ¿Qué? ¿La ecuación? Ajá. Ya. No estoy seguro. ¿Listo? Entonces, igual voy a aplicar esto para que quede en el ejemplo para de pronto los que no van entendiendo. Más 3 veces H1 más H2. ¿Se entiende cómo se aplica esa ecuación? ¿Sí? Sí. A ver, o prenden la cámara o responden. Juan Fernando, Byron, Remy, Paula, Raúl. ¿No? Entonces, ¿sí? ¿Están? ¿Se va entendiendo? Bueno. Entonces, ¿cuánto me dijiste que daba esto? 2.78. 2.78. ¿Qué da? Entonces, arriba, la multiplicación está en kilonewtons por metro. Prácticamente me está dando en kilonewtons por metro la parte superior del paréntesis. Abajo también está en kilonewtons sobre metro, lo que quiere decir que el análisis dimensional de esto me da en metros, que es lo lógico. Entonces, la distancia en la cual está el centroide de estas cargas es a 2.78 metros, un poquito más al lado del centro. Y eso medido desde el punto
D exactamente. ¿Listo? Entonces, con esa información, yo ya puedo plantear lo que sería el momento. Entonces, ¿cuánto sería el momento que produce la carga distribuida respecto al punto A? Sería 75 por 7.78. Por 7. Bueno, y aquí le voy a 78. poner para que quede completo, ¿ya? Sería 5 2 novenos. puntos, sería 5 más 2.78. Mm. Todo el mundo confirma que dio eso 2.78, ¿verdad? Ah, sí. Estamos 20 calculadoras ahí. Sí. Y eso debe 25 ser igual novenos. a... Eso debe ser igual a... Momentos FY horarios por 10. Novenos, a esto. 10 veces FY. Juan Carlos, ¿por qué se le sumaba el 5 al 278? Porque tienes que sacar cuánto es la distancia La distancia desde el del punto total. A hasta la resultante. ¿Cuál es la distancia, Ricardo, desde el punto A hasta la resultante? Ah, cierto, cierto, ya, sí, sí es 5. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿me da cuánto? FY igual a... No me salió 71.85. ¿Cuánto? 32 71. me sale a mí. Punto 85. Ya. Entonces, en las reacciones, nosotros vamos a tomar dos 70.8. decimales. 70.83, exactamente. Churros, 70.83. ¿Quién más da? Es que ese 278 está redondeado feo. O sea, porque es 25 novenos. Sí. O sea, es 2.77777778. Ajá, o sea, es 25 novenos. Ya, pero estamos en ingeniería. Los 25 novenos, eso como difíciles. 2.78 me parece que está bien. 2.78. A mí me sale 72 cerrados. Ya, me van a hacer los cálculos. No sean así. Sale 71.85. A mí me sale 71.85. Igual 71.85. Juan Carlos, no le multiplicamos el centroide en el momento de 75. ¿Cómo que no? Porque debería ser 75 por 25 novenos por 5 más 25 novenos. Creo, no estoy No seguro. te estoy entendiendo por qué esa multiplicación. Es fuerza por distancia, ¿no es verdad? 5 por 2, 10. ¿Está bien? 10 por 5, que es la resultante, por 5 medios, que está bien. No, La no, sí está bien, resultante, sí está bien. Ya me di cuenta de mi error. Me ya, bueno. salió 71.85. 71.85. 71.85. Sí, a mí también sale 71.85. Ya. 2. ¿A quién le dio más 70.83? O sea, si usas todo el cálculo entero. Ajá, es que a mí también me da el 70. Porque si es que no, si colocas 278 progresivamente se va acumulando el error y se hace un error full grande al final. Ya, entonces, ¿cómo quieren hacerlo? Realmente ese error de 70.83 a 71.03 creo que era, me dijeron. 71.85. 71.85. 71.85. Entonces, Es que sí, uno pongámonos de punto acuerdo. Vamos a dos. redondear esto a Aguanta, aguanta. 2.78. Pongámonos de acuerdo. Vamos a redondear esto a 2.78 y vamos a utilizar 2.78. Y ahí, ¿cuál es la respuesta? 71.85. Ya, 71.85. 71.83. Ya. no, 83, 85. Bueno, 83. 83, 33, 33, 33. Ya, 83 periódico. Ok. Creo que sí voy a hacer las operaciones.
Ok. Entonces, a mí me dio 85. Creo que con el 278 da 85. Sí. Listo. Bueno. Ahora, ya nos pusimos de acuerdo ya, porque a la larga, fíjense que estos son 2.78 metros, lo que quiere decir que ya estamos en centímetros, suficiente aproximación. Para lo que es ingeniería civil al menos, ya la aproximación a centímetros está correcta. De pronto para ingeniería mecánica, la aproximación a milímetros debería ser más exacta, ¿no? Pero para civil, suficiente. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos de acuerdo que eso está en 2.78 para seguir los cálculos. Entonces ya tengo una reacción. Ay, perdón. Ya tengo una reacción. ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? Puedo calcular. ¿Ah? Puedo ya calcular la otra reacción. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí yo tengo que ver cómo me soluciono. Entonces yo puedo plantear ahora sumatoria de momentos. Como el sistema debe estar en equilibrio, pues puedo plantear sumatoria de momentos en F igual a 0, ¿no? Si quiero. Entonces yo puedo plantear la sumatoria de momentos en F y voy a escribir aquí la ecuación. Entonces, la sumatoria de momentos en F, todos los momentos horarios, que vienen a ser de nuevo 5 por 2, ¿sí? Más sumatoria de momentos horarios. ¿Cuántos momentos horarios serían? Más AY por 10, lo voy a poner 10 veces allí. Y ya no hay más momentos horarios, ¿no? Y ahora eso debe ser igual a 10. A 10 por 5 por 7.5. Ajá. A 75 por 5 minutos 78. 2.22. 2.22. 2.22. 2.22, ¿no? ¿Ya? Y entonces puedo sacar de aquí, allí. $53.15. $53.15, ¿confirman? Sí, 53.15. Igual si reemplazas arriba te da lo mismo. Ajá. Sí. ¿Cómo de haber sustituido mejor? ¿Listo? Y como dijo Mateo, creo. No, ¿quién fue que dijo? Ahorita, Emilio, creo, ¿no? Se podría reemplazar directamente en la ecuación 2. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, yo puedo ir solucionando esto de varias maneras. Entonces, no hay una sola forma de solucionar. Eso es lo bueno. Yo puedo solucionarlo de varios planteamientos. Entonces, voy a hacer otro planteamiento, ¿ya? Entonces, yo voy a coger y voy a cortar en la rótula. Y me voy a quedar con el pedazo de la derecha de la rótula. ¿Listo? Entonces, voy a coger esto. Que vendría a ser básicamente el corte a la, perdón, hasta a la izquierda de la rótula. En donde yo voy a tener aquí una distancia nada más de aquí hasta acá de 5 metros. Y en ese corte yo voy a plantear en el punto D lo que serían mis fuerzas internas. Entonces, a esto es lo que me refiero. Yo voy a plantear una fuerza que voy a llamar de X por facilidad y una fuerza que yo voy a plantear que voy a llamar de Y. Porque el momento en ese punto, yo sé que el momento en D es igual a 0, ¿no? Y planteo el equilibrio. Entonces, yo
sé que la sumatoria de momentos en cualquier punto de la estructura, pero en este caso, la sumatoria de momentos en el punto D tiene que ser igual a 0. Entonces, momentos horarios son iguales a momentos antihorarios. ¿Qué produce momento horario? Va a ser en este caso a Y por 5, o 5 veces a Y, más a X por 4, o 4 veces a X, ¿sí? Y básicamente esas serían las dos que producen momentos horarios. Y a eso le tengo que igualar a 5 veces, o 5 kilonewtons por 2, que sería la fuerza azul de 5 kilonewtons, más 10 por 5 por 2.5. ¿Listo? Entonces, en este caso yo ya tengo el valor de AY. Yo ya sé que AY es 53.15, lo que quiere decir que ya puedo calcular lo que sería AX. AX me quedaría en 10 más 50 por 2.5 menos 5 veces 53.15 y todo eso dividido entre 4. Entonces, AX será ¿está bien? Me sale ¿Confirma? menos 32.69, más o menos. Menos. Negativo. ¿Qué significa ese negativo? Está Está planteado mal hacia el otro la lado. dirección de la fuerza. La Ya. fuerza está planteada en la otra Lo dirección. que quiere decir que AX es hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? AX es hacia la derecha. Revisamos. ¿Ya todo el mundo nos dio lo mismo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces ya tengo lo que sería mi fuerza AX. Entonces, ¿qué me falta? Con esto podría ser repetir el mismo procedimiento y hacerlo, la sumatoria de momentos en el lado, en este caso en el lado derecho del sistema, pero para cuestiones de que nos quede bien el ejercicio, voy a usar otra metodología. Entonces, lo que voy a hacer, en este caso, voy a usar las fuerzas que acabo de encontrar y plantear el equilibrio. Entonces, yo tengo que a X, ¿sí? Y a Y, ya las encontré, yo puedo encontrar de Y y de X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sistema de acá arriba, yo voy a encontrar las fuerzas que están justamente en el corte. Entonces, yo voy a plantear que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, todo lo que va hacia la derecha de X más 5, ¿sí? Debe ser igual a todo lo que va hacia la izquierda. Y en este caso, sería menos 32.69 kilonewtons. Dejé el signo porque estoy igualando con los vectores, ¿no? Entonces yo tengo que de X es igual a Menos 37.69. menos 27. No, no es 37. Menos 37. No. Ah, sí, menos 37.69 kilonewtons, ¿no? Y ya tendría el valor de dx.
Y entonces tendría el valor de dy también. Entonces dy vendría a ser la sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Tendría que dy más ay debe ser igual a 10 por 5. Entonces dy sería igual a 50 menos 53.15. O sea, dy menos 3.15 kilonewtons. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí yo estoy diciendo que estas fuerzas, la dirección que yo planteé de esas fuerzas, está mal, ¿ya? O sea, deberían ser fuerzas que va entrando al elemento, de X es al contrario, y de Y es hacia arriba. Entonces, yo voy a decir aquí lo siguiente. Yo voy a plantear que en el otro lado deberían ser el negativo de estas fuerzas. Entonces, ¿cómo hago por acción-reacción? Si ustedes entienden qué es lo que está pasando acá, pues por acción-reacción, dígame cuál es la dirección del vector de fuerza de X en el otro lado del corte. ¿Para dónde va? De X. Izquierda. ¿Hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Sí, derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha de X. ¿Sí? ¿Por qué va hacia la derecha? Porque si acá, en el corte izquierdo, me decía que la resultante era negativa en dx, pues quiere decir que la dirección está al revés. Y al pasarla al otro lado del corte, pues me quedaría en la misma dirección, pues que yo la tenía planteada mal en el sistema. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Entonces, dx va hacia la derecha y por la misma razón, dy va hacia arriba. Entonces voy a cambiarles el nombre y les voy a poner directamente la fuerza. Dx es 37.69. Y ya me olvido del signo, porque ya lo estoy poniendo con el vector. Y dy es 3.15. ¿Ya? Y planteo ahora, en este punto, lo que sería el equilibrio. Entonces, tengo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tendría que todo lo que va hacia la derecha, en este caso 37.69, tiene que ser igual a todo lo que va hacia la izquierda. O al revés. Mejor planteémoslo así, para que me quede directamente. Todo lo que va hacia la izquierda, que en este caso sería fx, es igual a todo lo que va hacia la derecha, que en este caso sería 37.69 kilonewtons. Ya encontré fx. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En este caso yo ya no tengo más incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Porque FY ya lo tengo. Ya sé que FY vale 71.85. Solamente lo voy a hacer para demostrarles que pueden calcular esto de la misma forma, haciendo las mismas, de muchas formas alternadas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, todo lo que va hacia arriba, o sea, 3.15 más FY, debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. En este caso, debería ser 75. ¿Se entiende esa ecuación? Sí. Gracias, Ricardo. Entonces, FY vendría a ser 75 menos 71.85 justo. 71.85 kilonewtons. Entonces, este valor debería coincidir con el que encontramos acá arriba. Y efectivamente nos da.
¿Listo? Entonces, básicamente con eso, nosotros ya tenemos todo lo que serían las fuerzas en el pórtico. Juan Carlos, Entonces, una duda. dime. ¿No que cuando hacías un corte y analizabas la parte izquierda, o sea, la dirección del corte iba para abajo? Siempre tenías que poner así. La dirección, no. Yo lo que No estaba es un corte, es un hinge. Yo lo que estaba hablando era de, cuando estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la dirección de la fuerza como nomenclatura para los diagramas. Entonces, un momento positivo es como se los mostré ahí y un momento negativo es como les mostré en esa nomenclatura. Pero el corte, yo puedo plantear las fuerzas en el corte como tú quieras. A la larga, lo único que estás diciendo es cómo va la dirección. ¿Me entiendes? Lo que yo les explicaba ahí era la nomenclatura para los diagramas de cortante y de momento. Ah, ya, ok. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Voy a solamente a reemplazar sus valores. Entonces, las fuerzas AY me dio 53.15 y me dio FY 71.85. Perfecto. AX me dio menos 32. Entonces yo le había planteado que AX iba hacia la izquierda, lo que quiere decir que realmente AX va hacia la derecha y es de 32.69. ¿Sí? Y FX me dio 37. Entonces 37 yo lo había planteado hacia la izquierda. Como me dio positivo, este sería 37.69 kilonewtons. ¿Qué pedí este ejercicio? O sea, ¿cuál era la instrucción allá? ¿Qué cosa? Diagramas de cortante y de momento. Yo de aquí solo les voy a pedir diagramas de cortante, carga axial y de momento. Porque con eso pues les pido todo. ¿No? ¿Listo? ¿De aquí qué queda? Prácticamente de esta estructura, lo único que me quedaría es repetir el proceso, ¿sí?, que hicimos para lo que es el pórtico de la anterior semana. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer la próxima clase. Vayan trabajando en eso, ¿sí? Quiero que individualmente en su casa ustedes vayan trabajando este pórtico y la próxima clase lo resolvemos para que traigan dudas, ¿sí? Me interesa mucho mirar cómo van a hacer esto, ¿sí? Ya lo tuvieron que haber resuelto para la tarea en algún ejercicio, pero entonces vamos a ver cómo es que lo hacemos acá. ¿Preguntas? Carlos, yo tengo una pregunta. En la parte de arriba, cuando hicimos la sumatoria de MX, ¿por qué mantuviste el signo un poco más arriba? Justo ahí, cuando dice de x más 5 es igual a menos 32.69, ¿por qué le mantuviste el signo menos? O sea, ¿por qué le pusiste menos? Ah, porque yo dije todo lo que va hacia la derecha es igual a todo lo que va hacia la izquierda. Entonces, en mi diagrama, la fuerza de X va hacia la derecha. ¿Sí o no? Entonces, Sí. de X más 5, que es la otra fuerza que va hacia la derecha, es igual a todo lo que va hacia la izquierda. Y en este diagrama, la fuerza que va hacia la izquierda a X, ¿sí?, es la única. Pero pues a mí antes me había dado que esa fuerza, así como está planteada, pues está negativa. Sí, Fíjate es buena aquí. pregunta. Juan, al momento de hacer el diagrama, como dijiste que lo de arriba es solo un elemento, o sea, hacemos solo un diagrama para toda la viga arriba. Sí, un solo diagrama. La rótula no afecta nada. Recuerdan Ya. que los diagramas son de fuerzas, ¿qué? ¿Qué dijimos? Cortante. No, fuerzas externas, ¿no? O sea, yo hago los diagramas con fuerzas externas y el Ajá. diagrama me da las fuerzas internas. Entonces, en la rótula, lo único que yo sé es la fuerza interna.
pero eso no afecta en nada los diagramas. ¿Me entiendes? Antes me estaba preguntando, no me fijé quién me estaba preguntando esto del signo negativo. David. David, ¿por qué no te veo en pantalla? David Coronado. Garrido. David Garrido, ya. Entonces, David, ¿me entendiste? ¿Por qué mantuve el signo? Sí, ya está claro, gracias. ¿Ya? Genial. Yo aquí decidí mantener el signo. ¿También qué podía haber hecho? Yo pude haber cogido y cuando esto me dio negativo, pude haber cambiado el vector y planteado la siguiente ecuación con la dirección real. ¿Sí? Pero para no confundirlos, traté de mantener el signo para no cambiarlo, sino hasta el final, en este esquema final. ¿Listo? Entonces, de aquí nos vemos el día miércoles para terminar este ejercicio. No se olviden, quiero ver, ¿sí?, cómo hicieron el análisis. ¿Listo? Entonces, bueno, cuídense, que tengan un excelente día. Saludos a todos. Juan Los Carlos, quiero ver. una pregunta. Gracias, Dime. Juan Carlos. Pero no es sobre esto, es lo de la preparación antes de clase. ¿Cuánto es el puntaje de eso? ¿O en qué Dale afecta? una tarea. Ya, ok. Gracias. Bueno. Listo. Cuídense, que estén bien. Chao. Gracias, Juan. Chao, Juan Nos vemos. Carlos. Juan Carlos, Dime. ¿puedo quedarme un ratito? ¿Sí? Verás, lo que pasa es que yo no puedo anotar tan rápido las cosas. Y entonces estaba pensando pedirte los PDFs de tus apuntes. ¿Podrías pasármelos? Los PDFs del apunte. Sí.